Bueno, entonces hoy vamos a ver cómo analizar unos datos de unas reses, de unos animales, pues de unos bovinos, ¿cierto? Entonces vamos a analizar estos datos y proponer una herramienta que nos ayude a tomar decisiones con ellos, ¿cierto? Tenemos 431 datos, 431 individuos, entonces se puede hacer pues unos buenos análisis, ¿cierto? Eh, Está pues el peso del animal, está el consumo de materia seca, este es el consumo de qué? Forraje verde, ¿cierto? Este es el consumo de agua, este es el sexo y ese es el peso los 6 meses de gestación. O sea, lo que estamos viendo acá es el efecto que tiene estas variables de consumo partiendo de un peso actual y cuánto es ese efecto que tiene a los 6 meses de gestación, ¿cierto? ¿Por qué se analiza esto? Porque dependiendo del peso con el que comience el animal la gestación, ¿cierto? Es que va a determinar cómo esa capacidad que va a tener para darle el peso pues a la cría, ¿cierto? Entonces es muy importante esos parámetros, o sea, el peso que hay una relación, hay una autocorrelación entre los pesos de las vacas. Nicolás lo ha notado, ¿cierto? Entonces después, y que se va ampliando conforme va avanzando la edad. O sea, una vaca de primer parto comienza y termina el parto a un peso muy similar, mientras que una vaca más vieja sube mucho de peso cuando está en un parto, por allá en un sexto parto, sube mucho de peso, pero también baja mucho de peso. ¿Cierto? Si han visto eso se lo explicaron en ganadería. Por eso es que hay una época de vacas gordas y vacas flacas, porque las vacas van subiendo así. O sea, se va ampliando el rango de pesos que tiene ella entre que comienza la gestación y termina la gestación, el peso de ella, ¿cierto? Si termina con menos peso ella, pues la cría termina con más peso, ¿cierto? O sea, si es más vieja la vaca, por lo general es mejor madre, tiene unas crías más pesadas. Por eso va dando así. Entonces, o sea que yo puedo decir que este peso causa este peso, ¿cierto? Este peso, pues, ¿cierto? Va a causar esto. Entonces, este es X y este es Y, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacerlo. Entonces, este es un X y este es un Y. Espera, lo vuelvo a poner otra vez. Voy a copiar otra vez esto aquí, ¿cierto? Entonces, voy a explicar, mejor les voy a poner por tablitas separaditas para que ustedes lo entiendan mejor. Voy a hacer aquí en un modelo, ¿cierto? Donde y les voy a dejar aquí señalado cuál es X y cuál es Y. Hemos dicho que este era X, ¿cierto? Y este es Y. Voy a dejar ahí definido. Entonces vamos a hacer el intercepto. Y. Y es este, ¿cierto? Y X, punto y coma, y X va a ser este. Este es el intercepto. Y la pendiente este es mi X, ¿cierto? Y este es el Y. Pues es al revés, como no lo pone, ¿verdad? Este es el Y y este es el X. Yo creo que me equivoqué haciendo este, lo voy a volver a hacer. Este es, porque el primer argumento es Y. Este es Y y este es X. Así está bien. Entonces este va a ser como un parámetro, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo quiero, por ejemplo, saber el peso que va a tener mi animal a los 6 meses, lo peso a los 6 meses de gestación, lo peso ya. Entonces yo le digo peso, si el peso que me da ahorita es de 450, el peso a los 6 meses va a ser de 6 meses de gestación. El peso a los 6 meses de gestación vendría siendo este intercepto más
debe ser así pues, para poder pronosticar eso. Entonces, vea, cuando comienza, si lo tenemos con un peso de 450 kilogramos el animal, a los 6 meses de gestación va a estar pesando 324. Si comienza la gestación por allá con 600, vea cómo termina. O sea, porque se va ampliando. Tiene un efecto. Ese es el efecto que tiene eso. Que conforme va avanzando en edad el animal en peso, se desgasta más durante la gestación. Ahí se ve ese efecto. ¿Cierto? Entonces tenemos ese primer modelo. O sea que yo ya puedo pronosticar el peso a los 6 meses de acuerdo a este, ¿cierto? Muy bien. Pero este peso, ¿de qué depende? Pero si no tengo este peso, si no puedo pesar el animal, entonces ¿cómo hago? ¿Cómo hago y no puedo pesar el animal? Por eso su carrera llama ingeniería, porque se la ingenia. ¿Cómo? Y si no tiene ninguna forma de pesaje directa o indirecta. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que más determina la ganancia de peso? El consumo. Se come más gorda. O no viola ninguna ley de la... ¿Cuál es que es la ley de... la ley de la termodinámica? Eso no puede salir de la nada, ¿cierto? El peso que ganan pues los animalitos no tiene que salir de algún lado. Entonces, este es consumo de materia seca y este es consumo de forraje verde. Y este es consumo de agua. Véalos ahí. ¿Qué causa qué? ¿Cómo es esa relación ahí? Bueno, nosotros ya planteamos acá, estamos haciendo un análisis acá. Vamos a definir el sistema acá. Vamos a hacer aquí un sistema. Vamos a hacer un sistema acá, ¿cierto? Nosotros ya dijimos que el peso me iba a causar, ¿cierto? Nosotros ya dijimos que el peso va a causar el peso 6 meses de gestación, ¿cierto? Eso ya quedó ya claro. Esto causa esto, ¿cierto? Vemos que eso causa eso. Pero, ¿qué causa el peso? Entonces tenemos aquí algunas variables. Tenemos una variable que es consumo materia seca, ¿cierto? Tenemos otro que se llama consumo forraje verde. Tenemos otro que se llama, ¿cómo es que se llama? Consumo de agua, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la relación entre estas variables? ¿Qué causa qué? ¿Cuál es el que determina más el peso? ¿Cuál es el que está más cerquita? De materia seca, ¿cierto? Porque si un pasto, puede que coma mucho pasto, pero si ese pasto tiene muy bajita materia seca, no va a tener cómo engordar, ¿cierto? Entonces, este determina más rápidamente este, ¿cierto? Este hacia allá. Una flechita. Vamos a sacarle una flechita por aquí para que eso quede claro, ¿cierto? ¿Y qué determina el consumo de materia seca? ¿Qué lo explica? ¿De qué depende el consumo de materia seca? O sea, usted dice, un animal tiene 10 kilogramos de consumo de materia seca. ¿De qué depende el consumo de materia seca? Pero ¿qué está más cerquita? ¿El
peso hace que coma más o menos, ¿cierto? Pero más pasto, o sea, el consumo de pasto está antes del consumo de materia seca, ¿cierto? Usted me dijo que esta causa esta, sí, es verdad. O sea que también termina causando esta de forma indirecta, ¿cierto? Por medio de esto, o sea, porque un animal pesado va a tener más hambre, ¿cierto? Va a comer más pasto, ¿cierto? Pero si no hay más pasto, no engorda más, se acaba, ¿cierto? Entonces, primero el peso del animal causa el apetito y eso causa el consumo de forraje verde. Y el consumo de forraje verde va a causar el consumo de materia seca. O sea que esto viene hacia acá, ¿cierto? O sea que eso viene hacia acá. ¿Y el consumo de agua qué cuenta ahí o qué? ¿O eso para qué? ¿Qué creen ustedes? Eso lo que hace referencia es a que el animal tiene una capacidad, ¿cierto? El animal tiene una capacidad física que es limitante, que es un límite, ¿cierto? No come infinito, come lo que le quepa pues, en el estómago, ¿cierto? Entonces, y el agua es la que ocupa más volumen. Entonces, el consumo de agua limita, un exceso en el consumo de agua va a limitar el consumo de materia o el consumo de forraje verde. Entonces, quiere decir que de la relación de estos dos es que se explica este, ¿cierto? O sea, es un equilibrio entre este y este. Estas dos cosas son las que están en el estómago, ¿cierto? Hay esto y hay esto. Un animal puede que tenga mucho consumo de esto, ¿cierto? Y usted no puede decir que necesariamente está bien, porque si tiene también mucho consumo de esto, esa relación con este es más bajita, quiere decir que gran parte de ese espacio lo está ocupando ese lado, ¿cierto? Entonces es de la relación de estos dos que se da este. Entonces quiere decir que estos dos lo explican. Entonces vamos a ponerle acá. Entonces, ¿cierto? Y ya tengo ya un modelo. Ese es mi modelo. Ese es mi modelo. Hay que definir siempre un modelo para tomar una decisión. Un modelo que explique el fenómeno. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo a fin de cuentas? Haciendo una simulación de qué es lo que va a pasar en una situación dada, ¿cierto? El sistema de apoyo para la toma de decisiones hace una simulación de situaciones. Y de acuerdo a esa simulación, de los resultados de esas simulaciones que se toman las decisiones. Entonces, yo voy a asumir que sea un consumo de forraje verde y de agua de un animal. Y de acuerdo a eso, debo de saber el peso a los 6 meses de gestación. Imagínense. ¿No le parece muy útil eso para un campesino? O sea, usted le diga cuánta agua está consumiendo y cuánto forraje verde. ¿Usted cómo determina el forraje verde, el consumo de forraje verde? ¿Usted cómo calcula el consumo de forraje verde? ¿Usted cómo sabe cuánto es lo que está comiendo unas vacas? ¿Cuánto están? No cuánto deberían. ¿Cómo se da cuenta usted cuánto está comiendo la vaca? Váyase que váyase un aforo en el potrero. Ustedes han hecho aforos en los potreros. Con unos cuadritos, ¿cierto? Entonces eso les dice cuánto pasto tiene el potrero, ¿cierto?
Después ustedes le calculan cuánto entonces es el total. Le calculan dice, unas pérdidas, ¿cierto? Le calculan otras cosas ahí y al final les da una cantidad de pasto. Lo dividen por las vacas, es el consumo por vaca, ¿cierto? Después cogen una muestra de ese pasto y la llevan a un microondas y la van pesando gradualmente. La meten unos segundos y la vuelven y cada vez que lo hacen la pesan. Y lo hacen hasta que el peso es uniforme. Y ahí calculan la materia seca, eso es lo que es. Esto es lo que se hace en ganadería. Ya ese fue el curso de ganadería. Por eso es que el profesor de ganadería me odiaba a mí. Me decía que yo era el diablo. ¿Vos puedes creer? Delante de todos los estudiantes. Antes, en la época mía me hacían bullying los profesores. Ahorita ya no les puedo decir nada, ni pascuso, ni nada, porque ahí mismo van y ponen la queja por allá. Una vez varias veces me han regañado. Bueno, vamos a dejar esto aquí así. Entonces quiere decir que yo voy a ingresar este valor y él me va a calcular después este y después este. O sea que tengo que hacer un modelo de regresión donde este va a ser X y este es Y. Otro donde este es X y este es Y, ¿cierto? Y otro donde este es X y este es Y, ¿cierto? Pero ¿cómo hago para reunir estos dos? Yo no puedo tener dos X, ¿o sí? Sí puedo tener dos X, ¿cómo que no puedo tener dos X? Claro, ¿no? Usted puede tener un modelo de regresión múltiple. Entonces usted puede tener este como una X y este como otra X, pero si son independientes. Si recuerdan cuando vieron estadística que los X tienen que ser independientes. No puede haber colinealidad. Porque si hay colinealidad, el coeficiente de determinación queda sobreestimado. Entonces tenemos que convertir un solo número que recoja las dos. ¿Cómo? Se los divide, ¿no? Se divide esto, dividido esto. Eso sería ¿qué? Litros de agua por cada kilo de forraje verde. ¿Cómo es la cosa? ¿Cuánto es el consumo de agua de una vaca? ¿Cómo es que la proporción? ¿Cómo ustedes saben cuánta agua consume una vaca? Entonces, ¿qué me dice este número? O sea, dividí el consumo de forraje verde dividido el consumo de agua. ¿Qué me va a decir? ¿Cuántos kilos de forraje verde por litro de agua? ¿Cierto? Dice que 1.2 kilos por litro de agua. Eso está bien, no está mal. Igualito. Ah, pero ¿por qué es igualito? Vea ya lo que determinamos ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si están igualitos, ¿qué quiere decir? Que esto lo calcularon como una función de esto. ¿Cierto? ¿Quién iba yo? Sí, pues como midieron el consumo de agua. Yo era ahí pensando, ¿acaso tendrán un medidor allá en el bebedero? Yo no creo. Nosotros sí medimos eso en la vida real. Los de agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no me decir que solamente con el consumo de forraje verde tengo este, no necesito este otro. Este otro es una combinación lineal de esto. Entonces, si lo meto al modelo, pues voy a generar un ruido. Voy a sobreestimar el coeficiente de determinación cuando no es así. Entonces solamente este va a explicar este. Entonces vamos a hacer entonces ese otro modelo. Este va a ser entonces, este es el modelo que explica peso y peso 6 meses de gestación. Y voy a hacer otro modelo que es el que va a explicar, bueno, este es el sistema, ¿cierto? Este supuestamente es el sistema.
hacen así el de ustedes, así bien organizadito. Su trabajo de grado tiene que quedar muy bien presentadito. Hacer una cosa ahí con esas rayas ahí detrás. Lo ponen bien presentadito. Entonces listo. Voy a hacer el consumo de forraje verde que explica el consumo de materia seca. Entonces vamos a ver, este se llama consumo, forraje verde, consumo, materia seca. Entonces aquí van, Y va a ser qué? Consumo de materia seca, ¿cierto? Y este es el consumo forraje verde. Voy a calcular aquí el intercepto y la pendiente. Entonces aquí intercepto, intersección eje. Está pidiendo el Y es este entonces, ¿cierto? Consumo de materia seca es Y. Y el X es consumo de forraje verde. Cierro paréntesis, bien. Aquí tengo. Y calculemos aquí la pendiente. Conocido Y es ¿cuál? Materia seca y X forraje verde, ¿cierto? Entonces, la persona va a ingresar el consumo de forraje verde y él le va a arrojar el consumo de materia seca. Entonces, si se tiene un consumo de forraje verde de, por ejemplo, 45, entonces ¿cuánto vendría a ser el consumo de materia seca? El intercepto más la pendiente por este. O sea que sería un consumo de materia seca de 10.26, ¿cierto? Este yo lo meto acá y él me lo calcula ahí abajo. Por ejemplo, consumos de forraje verde, ¿de cuánto era? De 60, pongámosle a ver. De 60, a ver lo que me da de materia seca. Ahora, ¿qué otro modelo me hace falta entonces? El que explica, ¿dónde es que tengo el sistema? Este se llama sistema. Ay, ya necesito el que explica el consumo, el que explica, perdón, el peso a partir del consumo de materia seca, ¿cierto? Me hace falta ese. Consumo, materia seca, peso, ¿cierto? Me falta ese. Vamos a hacerlo aquí de uno. Esto tiene la misma estructura. Entonces aquí ya el X va a ser, el Y va a ser, este va a ser el X y el Y va a ser el peso, ¿cierto? Y vamos a hacerle, a ver acá, sigue el intercepto. Y el intercepto va a ser, este peso es Y el X es consumo de materia seca, ¿cierto? Véalo ahí. Y la pendiente es, Q. Hasta ahí devuelves. ¿Desde qué parte? Ah, no, es que tiene que cogerme la rueda pasada. Pero ahí vamos, por eso le estoy dando el bulo. Bueno, a López. A ver, ¿en qué parte nos quedamos? A ver, digan, váyanme diciendo. Pero en el de consumo de materia seca con el peso, ¿qué vamos a hacer el modelo del consumo de materia seca para que explique el peso? Ah, sí, como ahorita yo lo copié. Ah, es que ahorita como lo pegué, lo copié, por eso es que perdí. Ese punto 8, ¿cuál punto 8? Ah, es el resultado de este, vea. Por eso, pero es que, bueno. Siempre es el intercepto más la pendiente por el valor de X.
Entonces, ¿qué información le va a meter uno a la aplicación, Nicolás? Para que eso sea bien bacán. O sea, la persona está allá en la finca. El que dejó usted allá en la finca ya encargado de las vacas. Usted le dice, bueno, entonces el que va a meter qué información. O usted qué información le va a pedir al vea, dígame esto. Y usted lo mete ahí y eso le va a calcular. ¿Por qué es importante calcular esto? ¿Por qué es importante saber cuánto van a pesar los animales dentro de 6 meses? ¿Para qué le puede servir eso? Para usted saber qué va a tener en cuenta, qué le va a pasar dentro de 6 meses, ¿cierto? Si usted dentro de 6 meses tiene programado que el pasto se le va para abajo, se le viene para abajo, porque usted no tiene silos o alguna cosa para conservar pasto, y se le viene una cantidad de animales preñados, entonces, ¿qué va a pasar? Necesita más pasto, ¿cierto? Entonces, si podemos predecir, si podemos pronosticar más o menos el peso de los animales, vamos a poder pronosticar las necesidades del alimento de estos. Y si lo hacemos con 6 meses de antelación, eso sirve mucho. Porque le va a permitir a usted decir, vea, voy a necesitar tanto pasto. Entonces necesito hacer un silo de tanto. Entonces, ahorita la pregunta, entonces, ¿qué información le mete uno a la aplicación y qué información le debe salir? No, pero vayan más allá, tienen que ir más allá. Va a ir a... Vea, hagan de cuenta que se va a convertir en una app. Entonces, el señor va a estar ahí, en la finca. Y él va a decir, listo, voy a ver si hago un negocio acá. Necesito saber una cosa. Entonces, le mete una información. Y él al final, ¿qué le debe de votar? Un ganadero que el que quiere, que eso le diga cuánta materia seca le va a consumir el animal y el que va a hacer con ese número. Él se va a poner a calcular un montón de cosas. Para eso le está pagando al profesional. Entonces, ¿qué va a hacer eso? ¿Qué puede hacer la aplicación? Pues, El peso que está ganando la animal para saber en qué tiempo ya lo tienen. y si sabe, y él para qué le quiere saber cuál es el peso que van a tener a los 6 meses. Sí, pero él dice, ah, no, sí, no, voy mal. Entonces, ¿qué hace o qué? O sea, él dice, voy mal. O el que dice, bueno, los animales van a pesar tanto. Entonces, ¿y cómo? Por eso, ¿y cómo la...? Verá, usted va a ingresar, la aplicación ingresa dos valores de entrada. ¿Qué va a ingresar? El ganadero. O esta es una alternativa. Espere, verá. Sí, eso tiene que ser porque se está preñando. Entonces, él va a ingresar el aforo, ¿cierto? Del potrero, ¿cierto? El área del potrero y los animales por potrero. Él tiene esa información la ingresa. Y al final debería decirle cuántos kilos de forraje verde necesitará dentro de 6 meses. Porque si usted y si usted lo hace eso para todas las vacas, usted hasta va a saber, si sabe el aforo de la finca y si sabe cuánto es lo que va a necesitar de toda la finca, entonces sabe cuánto va a tener que almacenar de pasto. ¿Cuál es la decisión que toma en la ganadería? Usted en la ganadería usted debe programar para la sequía. Entonces ¿y de qué tamaño va a ser el ensilaje? Si usted tiene que mejorar, usted tiene que mejorar, pero entonces hago un ensilaje de cuánto.
Ahí eso es lo que necesita el que le diga. ¿Cuántos kilos necesita ensilar? Dice, a usted va a necesitar ensilar tantos kilos. La pérdida dividido 1 menos la pérdida del ensilaje, ¿cierto? El ensilaje no es 100%. Ustedes ven que eso es como un molipollo gigante, ¿cierto? Y entonces, y si usted, pues la mayoría, algunas veces se les daña, lo come la ratón, alguna cuanto es, se pierde el borde del ensilaje, ¿cierto? Entonces sacan solamente lo de adentro, que huele como a vino, ¿sí han visto? Yo creo que las vacas deben de estar todas borrachas comiendo ensilaje. Sí, que es como chicha. Yo recuerdo que una vez tenía una banda por allá hace mucho rato, entonces estábamos en la casa de un amigo que hacía muchos años esa casa era una tienda hacía muchos años. Entonces, allá donde nos fuimos a ensayar, donde nos dejaron ensayar, que era en un sótano, no nos dejan ir más en un lugar por allá aislado, por ahí bulla tan impresionante. Nos encontramos unas cajas de Tutti Frutti por allá hace 15 años y nos tomamos eso, y eso emborrachó, emborracha. Unas cajas de Tutti Frutti pero viejas. De ese Tutti Frutti que no tenía ni colorcito la marca, que era así chiquitica la botellita. Imagínate. Entonces el alcohol preserva, ¿cierto? Es el principio del ensilaje, ¿cierto? El alcohol mata pues bacterias, ¿cierto? ¿Qué es lo que qué es lo que debe tener el alimento de los animales? ¿Cómo debe ser el alimento de todo animal? ¿Un alimento bueno qué es? Nada, que no sea contaminado. Lo otro, lo otro lo supone uno, y sobre todo en animales que están en semi-confinamiento, que están pues libres, que existe pues esa teoría pues de la conciencia nutricional. Allá en la facultad hay dos escuelas de zootecnistas. Hay unos que piensan que los animales tienen una conciencia nutricional y otros que piensan que no. Porque si usted le pone un bulto de cuidado a una vaca, ya va y se revienta y se come eso hasta que se enferma, ¿cierto? Pero cuando usted observa las vacas en pastoreo, usted se da cuenta que ellas comen un poquito de un montón de cosas. Comen un poquito de lengua de vaca, van y la muerden por allá de vez en cuando, ¿cierto? Y cuando usted va y revisa esos otros arbences, resulta que eso tiene ahí a un principio activo que en bajas concentraciones es desparasitante. Entonces ellos comen también algodoncillo, las que sacan, las que les gusta sacar de los potros, pero comen un poquito. Lo que pasa es que si usted le llegó la sequía y lo único que hay es algodoncillo, porque eso resiste más la sequía que una braquiaria, por ejemplo. Entonces las vacas solamente van a comer el algodoncillo y se intoxican. Entonces no es que el algodoncillo sea malo, es que nosotros permitimos que eso estuviese en una mayor proporción de lo que debe estar en el potrero, ¿cierto? Entonces, él va a decir aquí un aforo, él va a poner acá los kilogramos de forraje verde que tiene un potrero. No sé cuánto puede dar un potrero. Entonces, yo hace años que no hago un aforo. Yo hice un aforo una sola vez y con eso me di cuenta que la ganadería no era lo mío. Llegué allá a una de las fincas más grandes que hay allá en Caucasia, allá es que la leyenda, no sé si usted la conoce. Es muy bacana, tiene el bar, viene dentro de la piscina. Entonces, claro, los que nos fuimos para allá, no, que es una cuca, ¿cierto? Vamos allá a trabajar con los más duros. Y cuando voy llegando por allá, bueno, entonces a mí, no, que usted que va a hacer un aforo. Ay, sí, los potreritos de allá, no, perdón, fue gigante. Me demoré por ahí de 7 de la mañana a mediodía. Viene de calor, era ladillero y agua caliente. No, dije, no, yo me voy para abajo. No es lo mío, yo quiero estar trabajando bajo aire acondicionado. Porque a mí me gusta mucho la ganadería, yo me iba a meter ahí. ¿Cómo? No, pues coloquémosle dos. Y un, y un, y un, y un área normal de un potrero. Que sea un potrero por ahí para 100 animales meten por potrero, ¿qué? ¿Sí o qué? Yo no sé cuántos animales meten por potrero. Significa que, y aquí mete pues cuántos área del potrero. No, área del potrero, ¿qué? Unos 10.000 metros. Una hectárea, por ejemplo. Ok, y aquí 100 animales.
Entonces él debe ingresar estos datos y él debe arrojar cuántos kilogramos de forraje verde necesita ese potrero. ¿Cierto? Esto entonces son kilogramos de forraje verde. ¿Cierto? Kilogramos de forraje verde por metro cuadrado. Estos son metros cuadrados. Y estos son animales por potrero. Estos son metros cuadrados por potrero. ¿Cierto? Ahora regresamos entonces a nuestros datos. Bueno, ahí ya vamos todos. Ahí hicimos ya la pausa para que me alcanzaran, ¿cierto? Entonces tenemos este modelo que me explica el peso de acuerdo a la materia seca, ¿cierto? O sea, yo le meto aquí la materia seca. Pero yo lo hago por aquí. Y yo le pongo el forraje verde. Entonces esto debe ser es consumo de materia seca y este debe ser es el peso. ¿Okay? Consumo de materia seca, peso. Peso, consumo de materia seca. Vamos a dar 0. Pero que yo creo que este quedó mal hecho. Este es el peso que es explicado por el consumo de materia seca, ¿cierto? Entonces vamos a hacerle el intersecto de nuevo. Intersecciones. Peso es que, claro, Y, ¿cierto? Y materia seca es este. Bueno, ese es el intersecto. Y ahora vamos a hacer la pendiente. Peso es Y, punto y coma, y materia seca es este. ¿Cierto? Sí, ya. Pero es que eso era una materia seca muy alta, ¿verdad? Es que los consumos de materia seca son 12 kilos. ¿Cierto? Entonces usted le mete el consumo de materia seca ahí, ¿cierto? Dale ahí. Y él le va dando ahí el peso del animal, ¿cierto? Entonces ese ya lo tenemos. Ahora sigue. Consumo de forraje verde explica consumo de materia seca. Entonces vamos a verlo, sí que vemos. O sea, yo le ingreso aquí forraje verde, así este ya está bien hecho, ya lo hemos corroborado, ¿cierto? Consumo de materia seca por peso, vale, aquí es C, intersección eje C, D, es C con D, C con D. Y abajo, no, aquí fue el que le hice para ver si sí me daba, a ver. Siempre lo mismo, el intercepto, más, abre paréntesis, pendiente por el peso. Listo. ¿Cómo vamos, Rubiel? ¿Bien o qué? Vamos despegando. Consumo de forraje verde y consumo de materia seca, ya también lo tenemos bien, ¿cierto? Ahora, si él me da esto acá, quiere decir que cuánto es el consumo de forraje verde por animal. Tengo que calcular el consumo de forraje verde por animal, ¿cierto? Eso es lo que tengo que calcular a partir de estos datos. O sea, el aforo dio, bueno, cuando nosotros metemos el aforo ya le han quitado el desperdicio, ¿cierto? O eso hay que volver a quitar el desperdicio. Ese ya le quitaron el desperdicio, eso es el que ya está ya listo ya para operar. Entonces quiere decir que hay esta cantidad de kilos, ¿cierto? En el postrero.
dividido los animales. Es que tiene, bueno, ahí dio exagerado. Vamos a meterle más animales por ahí. ¿Cuánto es un consumo de forraje verde normal? Un consumo de forraje verde normal es que como yo no soy de ganadería, vamos a ver el consumo de forraje verde normal de cuánto es. Es de 55 kilos. Así que esto es para que tu idea. 400 animales por hectárea de esto de 2, no, esto debe haber 3 menos. 0.5 más o menos. No. Para que, ¿cuántos animales mete uno por hectárea? No mete cuántos animales por hectárea. No me he dado cuenta de eso. O sea que los potreros ofrecen tan poquito pasto. O sea, para que de un consumo normal tiene que tener un aforo de estos kilos por metro cuadrado, al final, por metro cuadrado de potrero. O sea, tanto de desperdicios y tanta cosa que al final 20 gramos de pasto en 10.000 metros. ¿Cierto? Animales por potrero, 3. O sea que tengo... Mira, yo que estoy multiplicando ahí. Tengo 10.000 metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados por lo que da el aforo, kilogramos de forraje verde por metro cuadrado. Entonces ahí me da lo que da una hectárea. Digo cuántos animales están en esa hectárea, 3 animales. 3 animales da 67. Y ese es un consumo de forraje verde normal. Pero entonces un aforo nunca puede dar 2 kilos, vea cómo dar 2 kilos. No, imagínate. Imagínate. O sea que un potrero más o menos le ofrece 20 gramos de pasto a una vaca, muy poquito. ¿Cómo? ¿100 kilos? Okay. No, el 70% del peso vivo, no un 10. Un 10% del peso vivo. Se come un 10% del peso vivo. Bueno, entonces listo. Vamos a colocarle pesa por así, pues que es así. Entonces el hombre ingresa al aforo. La idea es esta, que ingrese el aforo, ¿cierto? El área del potrero. ¿Cuántos animales tiene ese potrero? Y ahí le debe decir que tiene que hacer un silo de cuánto. ¿Cierto? Un silo de... O si tiene que hacer cuántos kilos de forraje verde. Entonces usted tiene que... Ah, bueno, con este forraje verde, pero esto es lo que va a requerir dentro de 6 meses, coloquémoslo por aquí, ¿cierto? Porque usted necesita que con este consumo él le determine el peso, ¿cierto? ¿Cómo es que lo hacemos? Recuerden que aquí ya tenemos el modelo que dice consumo y peso. Yo le digo, es el intercepto más, abro paréntesis, la pendiente por este forraje verde, ¿cierto? O sea, el intercepto del modelo que tengo, de la fibra, de la forraje verde que explica el peso, ¿cierto? Tenemos un modelo de regresión lineal que es que el forraje verde explica el peso del animal. ¿Sí o qué?
Entonces, es ese intercepto más la pendiente por la cantidad de forraje verde que se está consumiendo, ¿cierto? Que es este. Enter de ahí. No sé cómo va a pasar tampoco. Por ahí. ¿Cierto? Entonces ya tengo el peso del animal. Como ya tengo el peso del animal, con ese peso del animal puedo calcular qué. Ah, no. Este forraje de fibra verde tenía que haber calculado primero el consumo de materia seca, ¿cierto? Era al revés. Perdón, vea, cuadremos esto acá. A partir del consumo de forraje verde, yo determino el consumo de materia seca, ¿cierto? A partir del consumo de forraje verde, determino el consumo de materia seca. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Más este por este. ¿Cierto? A partir del consumo de materia seca, bueno, ¿cierto? Regresemos aquí. El consumo de forraje verde, asumo que el consumo de forraje verde es este, pues, ¿cierto? El aforo, la cantidad pues, total que ofrece por potrero dividido en la cantidad de animales que hay en el potrero. Entonces ahí me da el consumo de forraje verde por animal. A partir de ese, con el modelo de regresión lineal que ya hicimos, calculo el consumo de materia seca. O sea, yo tengo que por allá que la materia seca es igual a un número más la pendiente por la fibra, por el forraje verde, ¿cierto? Ahí me da la materia seca. Y con el consumo de materia seca, ¿qué calculo? El peso del animal, ¿cierto? Y el peso del animal es una función de la materia seca, que es el intercepto, más la pendiente por el consumo de materia seca. Véalo ahí. Este vendría siendo el peso del animal. El peso del animal, véalo ahí. ¿Cierto? Ahí pronostico el peso del animal. Y con el peso del animal puedo pronosticar el peso del animal a los 6 meses de gestación, ¿cierto? Los 6 meses de gestación. Entonces, ese modelo que es igual a el intercepto, ¿cierto? Más, abro paréntesis, esta pendiente por el peso del animal. ¿Cierto? ¿Desde cuál es de este?
¿Cuál es una de las propiedades de los sistemas? Pero de las más importantes, que necesitamos aquí. La circularidad. O sea que esto al final tiene que causar ¿qué? Algo de esto, ¿cierto? O sea que yo puedo pronosticar con el peso a los 6 meses de gestación el consumo de forraje verde, ¿cierto? Hagamos ese. Ese no lo tenemos, ¿cierto que no? Entonces hagamos ese otro. Entonces ese va a ser peso 6 meses, consumo, forraje verde. X va a ser, ¿qué va a ser X y qué va a ser Y? Y va a ser el consumo, ¿cierto? De forraje verde. Y X va a ser el peso a los 6 meses. El intercepto y la pendiente. ¿Cómo calculo ese intercepto entonces? ¿Qué señalo? ¿Cuál es X y cuál es Y? ¿Cuál es el primero que está pidiendo? Consume forraje verde. Y la X, peso 6 meses de gestación, ¿cierto? Cerramos, paréntesis y enter. Y la pendiente, los mismos X y mismo Y, ¿cierto? Y entonces sería forraje verde y X sería 6 meses de gestación. O sea, que si yo tengo un consumo de forraje verde, si yo tengo, perdón, un peso a los 6 meses, peso 6 meses, gestación, de por ejemplo 500, de por ejemplo 400, yo puedo calcular cuánto va a ser el consumo de forraje verde, ¿cierto? Viene a ser este más este por este, ¿cierto? 54 kilos de forraje verde me daría. Véalo aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí les dio ya, ahí a todos, ¿ok? Si le ponen aquí 400, les debe dar 54 kilos de forraje verde. Listo. O sea que yo puedo saber cuántos son los kilogramos de forraje verde que necesita ese animal, ¿cierto? Sería sería el intercepto, ¿dónde está? Dalo acá, ¿cierto? Este intercepto más esta pendiente por el peso a los 6 meses de gestación. O sea, 55.88, ¿cierto?
Estos son kilogramos de forraje verde por animal. ¿Ves? Y a partir de este, ¿qué puedo calcular? ¿Cuántos son los kilogramos de forraje verde, pero por potrero, ¿cierto? Porque si yo sé que esto, que hay 3 animales en el potrero, entonces sé que necesito esta cantidad de kilos. Estos son los kilos que necesita, listo ya. Eso es el animal a los 6 meses de gestación. Yo por allá tengo un modelo de regresión lineal que explica el peso a los 6 meses de acuerdo al peso, ¿cierto? Se llama peso guión bajo peso 6 meses, véalo aquí. O sea, yo le meto aquí un peso del animal, por ejemplo, 450, y él me dice que el peso a los 6 meses va a ser de 3,24, ¿cierto? Con este modelo yo calculé esto acá, el peso del animal a los 6 meses de gestación. El peso del animal a los 6 meses de gestación es el intercepto, es el intercepto de este modelo, el que explica el peso a los 6 meses de gestación de acuerdo al peso, ¿cierto? Es ese intercepto, más esta pendiente por el peso del animal, ¿cierto? O sea, cuando el peso del animal comienza la gestación 458 kilos, a los 6 meses de gestación va a estar pesando 317 kilos. Y tengo otro modelo que me dice cuántos kilogramos de forraje verde necesito para un animal que tiene 317 kilogramos a los 6 meses de gestación. Y ya simplemente multiplico eso por la cantidad de animales que hay en el potrero y me dice, necesito de alguna forma sacar 168 kilogramos de forraje verde por potrero, en ese potrerito. ¿Y cuánto va a durar la sequía? Por la duración de la sequía. Ahí le va a dar ¿qué? Si le ponemos unos días de cantidad de días de sequía. O sea, esto es ¿qué? Los kilogramos de forraje verde por animal, lo que necesita comer cada vaca, ¿cierto? Si yo ya calculé eso y tengo 3 animales en ese potrero de 1 hectárea, ¿cierto? Quiere decir que necesito 168 kilogramos de forraje verde, ese potrero me tiene que dar eso, ¿cierto? Me lo va a tener que dar dentro de 6 meses. ¿Me lo va a tener que dar cada cuánto? Diario. O sea, al día el potrero las vacas tienen que tener la capacidad de sacarle 168 kilogramos de forraje verde al día. Esas 3 vacas tienen que buscarse 168 kilogramos de forraje verde al día, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto va a durar la sequía? Va a haber un momento, ¿cuál es el problema? Va a llegar un momento en que el potrero no tiene pasto, un peladero ahí, ¿cierto? Entonces, cuando no tenga nada de pasto, y si esa condición dura 6 meses, entonces que dura por ejemplo 180 días, ¿cuántos kilos de forraje verde
tendrá que ensilar esto por esto. ¿Sí o qué? A la óptima es lo que va a durar, pues el tiempo que no va a haber disponibilidad de alimento. ¿Cierto? O sea que va a tener que hacer ¿qué? 30 toneladas. Si son 60, si son 6 meses, pues. Si son 4 meses, vamos a colocar aquí no días de sequía, no más bien meses de sequía, ¿cierto? Y meses de sequía, y ese va a ser por 30.4. Usted le mete 3. Un mes de sequía, 2 meses de sequía. Pero entonces pongamos esto más bien por acá, que quede junto como con los datos que ingresa el ganadero. O sea, el ganadero que ingresa hoy hace un aforo, ¿cierto? Le mete lo que le mide el potrero, 50.000 hectáreas. Resulta que en el potrero 50.000 hectáreas, 50.000 metros cuadrados. Ah, o lo pasamos a hectáreas más bien de una vez, ¿ok? No, ahí en metros cuadrados. ¿Cuántos animales tiene ahí? Él metió 10 animales ahí. 10 animales ahí. ¿Cierto? Y él le dice, no, por allá yo me suelo quedar 2 meses sin comida para los animales. Entonces se le mete ahí 2. Tiene 10 animales en el potrero. Él dice, listo, yo me quedo 2 meses sin comida. Entonces ya le calcula todo eso y le va a decir, vea, va a tener que ensilar no dentro de 6 meses, tiene que ensilar ya para que dentro de 6 meses tenga esto. Va a tener que ensilar, esta es la cantidad, kilos de pasto que tiene que ensilar. Esta. La que le sigue aquí arriba, esta. Listo, entonces esto es lo que hace, que ¿cómo lo vieron? Vea, usted ingresa esto y él le va a decir, no, le dice para que tome la decisión ya. Tiene que decirle, claro, porque el silo ¿cuánto se demora? Pero lo tiene que hacer antes, pues. Pero no lo va a hacer, pues, dentro de 6 meses, pues. No, o sea, ¿cuánto se demora haciendo el silo? Si se demora haciendo los 6 meses,
3 meses, perdón, quiere decir que dentro de 6 meses tiene que estar comenzando a decir, Está diciendo la cosa, usted está el aforo,